Vamos a ver parte 3. Vamos a ver la parte 3 de la iglesia. Antes de empezar, como siempre, nosotros tenemos por costumbre poder orar, poder presentarnos al Señor. Sabemos que en el día a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, a veces fallamos al Señor, porque nuestra naturaleza es así, ¿cierto? Y cuando nos disponemos al Señor, pareciera que más pruebas uno tiene, más dificultades tiene en el día, o pareciera que más rabia uno pasa. Entonces, queremos despojarnos de todas esas cosas, despojarnos de las preocupaciones, de los problemas, y dedicarle este tiempecito a aprender del Señor. Así que para eso le vamos a pedir a la hermana Graciela que esté elevando una oración antes de empezar nuestra clase. Amén. Amén. Inclinamos nuestros rostros, mis hermanos. Dios eterno, en este momento vamos a tu presencia, Señor, en primer lugar, pedirte, Señor, que puedas perdonar nuestras faltas, Señor Jesús, y muy agradecido de usted por los días que nos regala, Señor Jesucristo, de vida, pidiéndote, Padre eterno, que usted pueda hacer con nosotros en esta tarde, Señor, curar los corazones que puedan estar heridos, Señor Jesucristo, para poder concentrarnos y entrar en esta clase, Padre eterno. Te pedimos que ayude a mi hermana Eunice, Señor, le dé paciencia, sabiduría, inteligencia espiritual para que pueda dirigirnos y poder aprender, Señor Jesucristo, de tu palabra. Te pido que bendiga a cada persona que se ha conectado, como el que no lo ha podido hacer, Señor. Usted conoce sus problemas, Señor Jesucristo, con sus responsabilidades que puedan estar cumpliendo en este momento. Te pedimos que nos ayude, Señor Jesucristo, para poder aprender también nosotros, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros pensamientos, que puedan quedar estas enseñanzas en nuestras vidas. Padre eterno, en especial te pido por mí, Señor, que me cuesta tanto, Señor, poder almacenar en mi mente los conocimientos, Padre, pero con tu ayuda he podido, Señor Jesús, y sé que me voy a separar, como muchos más de mis hermanos que estarán conectados en esta tarde. Te lo pedimos todo a ti, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu gracia, nos apoyes, Señor, y como he dicho, console los corazones afligidos, Señor Jesús, y pueda usted, Señor, estar con nosotros en esta clase. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Damos glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Bien. El devocional de esta semana le tocaba a mi hermana Nanita. Yo creo que ella está preparada ya, ¿cierto?, para poder exponer este devocional. Así que por ustedes se va a quedar ella. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor en esta tarde, esperando que cada uno de nosotros esté bien, ¿no es cierto?, de salud, que es lo principal, y de vida. Vamos a tocar la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13. En el nombre del Señor dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, esta es una palabra para mí, para mi vida, que ha sido, dentro de todo este recorrido que he tenido que hacer, un versículo muy hermoso donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Aquí, si nos vamos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo estaba preso, y él, bueno, ahí cuando estuvo preso, yo me imagino en las condiciones en esa época, soldados donde lo azotaban, le pegaban, y él aún así decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Le voy a leer, mi hermano, aquí donde dice, del versículo 4 en adelante de Filipenses, donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y de toda oración ruego con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un hombre, mi hermano, maravilloso, digno de ejemplo. Yo contra más leo del apóstol Pablo, yo digo, Dios mío, qué hombre más maravilloso, sirviéndote y agradeciéndote en los momentos más difíciles que tenía él en su vida. Preso, sabía que lo iban a matar, y aún así él
todas sus palabras, ¿no es cierto?, son para nosotros de llenarnos de energía, que seamos agradecidos, que en lo, ¿no es cierto?, que en lo poco que seamos agradecidos, si tenemos que comer también agradecidos, y si no tenemos también saber no tener. Hermanos, como les digo, para mí es una palabra que yo la vivo día a día, este versículo que dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me va a fortalecer en las enfermedades, en las angustias, en el dolor, en todas mis partes, sobre todo en la parte espiritual, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a decaer, porque no todos los días uno se levanta con el mismo ánimo hacia Dios, de agradecimiento, ¿no es cierto? Viene este mensaje a mi vida y me hace recordar que tengo que, ¿no es cierto?, agradecerle al Señor porque Él siempre va a estar a mi lado, me va a fortalecer. Así que con esto yo alabo y bendigo el nombre del Señor, mi hermana Unicita, y una palabra muy hermosa que se la comparto en esta tarde a ustedes, mis hermanos, y que nunca se les olvide que todo lo podemos en Cristo, que Él nos va a fortalecer. Amén. Yeah. ¿No tiene prendido su micrófono, hermana Unicita? Ya. Ahora sí, le decía yo, amén, hermana Nana, muy lindo mensaje, muy preciso, conciso, clarito. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo, hermano, todo, aquí no deja nada fuera, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le agradezco a mi hermana Nana, yo siempre me alegro, y ustedes siempre van a decir es la tía, pero me alegro por la hermana Nana, el hermano Ardi, he visto predicaciones, hermanos, en el Face, no me he podido conectar a los cultos, pero lo que he visto ha sido de mucho agrado para mí, me siento contenta porque han crecido espiritualmente, ha hecho bien los estudios, hermano, y me hace sentir muy feliz que cada vez vayan teniendo más confianza en Dios y también en ustedes y los que Dios ponga en su corazón para que podamos compartir. Así que muy bien, que Dios le bendiga, hermano. Ahí estamos teniendo unos grandes obreros, pastor, para la obra del Señor. Amén. Dios, de la manera como Él quiso, lo está haciendo. Bien, hermano, no coloqué una lámina en las diapositivas de revisión del cuestionario, pero vamos a revisar el cuestionario rápidamente para que puedan ir anotando las respuestas correctas, ¿ya? A ver cómo lo encuentro. Aquí está. Dice, la pregunta número 1 dice, según Mateo 16, 18, la roca sobre la cual está edificada la iglesia de Jesucristo es Pedro. No. No. ¿Cuál sería esa roca entonces? Cristo. Cristo. Por lo tanto, la respuesta aquí era falsa. La roca, dijimos, y nosotros estudiamos ese día y repasamos harto por qué Pedro no podía ser, porque tenía 1500 defectos. Entonces no podía estar la iglesia de Dios edificada sobre Pedro, sino que es Cristo mismo la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Pregunta número 2. La número 1 era falso. La número 2, según Mateos, vamos a seguir en Mateos 16, 18, la roca sobre la cual está edificada la iglesia de Jesucristo son los oficiales. Tampoco. Tampoco, esa estaba bien fácil, pero igual hay algunos se equivocaron. Tercera, también era falsa esa. ¿Alguno de los errores cometidos por Pedro es intentar aconsejar a Jesús? Verdadero. Verdadero. Intentó, tuvo la osadía, Pedro, de aconsejar a Jesús, y yo les decía, probablemente si yo estuviera en el tiempo de Jesús, también quizás tendría esa osadía de decirle, Jesús, no vale la pena que hagas tremendo sacrificio. También intentaría aconsejar a Jesús. Bueno, es un error. Pedro cometió ese error, por lo tanto, es uno de los tantos errores, por lo tanto, Pedro no está capacitado para hacer la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, sino que más bien, perdón, la roca, más bien es Jesús. Pregunta número 4. Según Mateo 16, 18, vamos a seguir con Mateo 16, 18. Aquí había un pequeño enredo de palabras que los podría haber complicado, que en realidad complicó a varios. Dice, según Mateo 16, 18, dice, las puertas del Hades,
no prevalecerán contra la iglesia. Eso dice Mateo 16, 18. Significa que hasta que Cristo venga por ella, o sea, hasta que Cristo venga por la iglesia, no habrán problemas, pues Dios es la cabeza. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque siempre Jesús van a es la roca. Dios es la cabeza de la iglesia. Pero aún así, Hay la problemas. iglesia van a haber problemas. Amén. Van a haber problemas. Dios, en su infinita misericordia, en su infinito poder, en su infinita potestad, permite que en la iglesia hayan problemas. Y los vamos a tener siempre. A la iglesia la van a perseguir, algunos van a intentar eliminarla, otros nos van a desprestigiar, van a suceder mil cosas, pero ¿qué dice Mateo 16, 18? Dice que ni aún las puertas del Hades lograrán hacer prevalecer la iglesia, no lograrán hacerla caer. Va a tener dificultades, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero aún así la iglesia de Dios no prevalecerá. ¿Ya? Amén. Amén. Era falso entonces porque sí van a haber problemas. Y ahí yo creo que se enredaron varios y varios cayeron. Pregunta número 5, según Mateo 16, 18. Seguimos con Mateo 16, 18. Le dimos fuerte este texto bíblico porque era nuestra base bíblica para estudiar este tema. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, significa que ni el mismo infierno podrá destruir, detener ni luchar contra la iglesia de Jesucristo. Verdadero. Verdadero. A pesar de tener los problemas, a pesar de que vamos a tener luchas, a pesar de que muchos van a intentar detenernos, nadie podrá detener la iglesia de Jesucristo. Completamente verdadero. Pregunta número 6. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han intentado contra la fe cristiana aniquilar la iglesia de Jesucristo. Eso era un regalo. Verdadero. Verdadero, verdadero. Según lo que estudiamos, incluso en tiempos no muy atrás, hermanos, yendo en la historia, dijimos que personajes como Hitler intentaron destruir la iglesia, personas de estudios filosóficos también intentaron, como René Descartes, ¿cierto? Que son filósofos famosísimos, que todos sus escritos están narrando principalmente al hombre y descartando a Dios como el creador del ser humano. Entonces, sí, hay gente que quiere aniquilar y que quiere intentar terminar, pero no van a poder. Y la última pregunta, hermano, pregunta número 7. Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta declaración es la base de la fe cristiana. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Aquí tuvieron todos muy bien. Esas son las respuestas, hermanos. Ahí el principal problema surgió en la pregunta número 4, donde dice que las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Significa que hasta Cristo vengan por ella no habrá problema, pues Dios es la cabeza. Ahí hubo varios que se equivocaron, pero era porque había un enredo de palabras que había que leerlo un poco detenidamente para poder contestar bien. Ahí tendríamos, hermanos, la revisión del cuestionario, ¿ya? Amén. Así que, si en caso hay alguna duda al respecto, si no, partimos con el tema de hoy, que es ¿para qué existe la iglesia? ¿O cuál es la obra que la iglesia debe de realizar? ¿Hay alguna pregunta con respecto al cuestionario anterior? No hay. Bien. Bien, por ahí veo al hermano Manuel. Saludo, hermano Manuel. Yo creo que esta era la hermana Jenny igual, los echaba de menos. Me alegro de verlo. Saludos, ahí está, ¿ves? Ahí los vi. Bendiciones. Bien, entonces partimos con el tema de hoy, que sería ¿para qué existe la iglesia? ¿O cuál es la obra que la iglesia debe de realizar en este tiempo? De repente es importante, hermanos, tener nosotros claro cuál es nuestra función como iglesia, porque podemos caer en el error y
como Misión Iglesia del Señor, a veces caemos en ese error en que tenemos tantas actividades y nos olvidamos del Dios de la obra, ¿ya? Entonces ahora vamos a estudiar cuál es la obra que la iglesia debe realizar. Ahí yo puse Marcos 16:15, que la principal obra de la iglesia o el principal trabajo que la iglesia debe realizar es predicar la salvación. En alguna oportunidad, no me acuerdo en cuál de todas las clases, vimos Marcos 28, me parece que fue, pero también está más adelante, no, Mateo 28 parece que fue. Pero ahora vamos a usar Marcos, igual lo vamos a leer Mateo. Lo voy a dejar aquí abierto porque lo vamos a ver también al tiro. Pero la principal obra de la iglesia, hermanos, es predicar la salvación, predicar el evangelio del Señor, ir y hacer discípulos. ¿Qué dice Marcos 16:15? Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa, hermanos, en este texto está todo lo que la iglesia debe realizar desde y para siempre, desde antes y para siempre. El objetivo de la iglesia es predicar el evangelio, predicar de Cristo, hablar de la obra redentora de Cristo, hablar de la salvación. Ese es el objetivo principal por el cual la iglesia debe de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos desenfocamos, yo les dije anteriormente, tenemos tantas actividades, no nos queda mucho tiempo y nos predicamos nosotros mismos. No estoy criticando lo que la iglesia hoy día hace, pero a veces, hermanos, caemos en ese pequeño error. Hacemos tantas cosas, estamos tan ocupados, a veces hasta nos cansamos de hacer tantas cosas, pero tenemos que preguntar, Señor, ¿estaremos haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Esta será nuestra labor? Tampoco estoy diciendo, hermanos, no lo hagan, o no participen, o no hagan estas cosas. Por favor, diferenciemos bien las cosas. Simplemente quiero decir que el objetivo principal de la iglesia es predicar el evangelio. Y predicar el evangelio no significa que yo voy a predicarle el evangelio a la hermana Nana, le voy a predicar a la hermana Jimenita, o le voy a predicar al pastor, porque ellos ya saben del mensaje de salvación. Predicar del evangelio significa hablarles a los que no conocen al Señor, o a los que se niegan a saber de la salvación del Señor. No es predicarnos a nosotros mismos, sino que hablarle y predicarles a otros de la salvación del Señor. Usted me pregunta, ¿y cómo hacemos eso, hermana? Nosotros tenemos, como Misión Iglesia del Señor, salimos con la guitarra, vamos afuera, esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? Ir a predicar a la calle, se paran las esquinas, acá en Santiago se hace mucho eso, ¿cierto? Vamos a las plazas a veces, hacemos cultos en las plazas y ahí se predican. A veces hacen campañas evangelísticas también, ¿cierto? Que ya son en más grande envergadura, en donde se predica la palabra, se lleva un mensaje de evangelismo, se invitan personas, a veces se hacen cultos, ¿cierto? En donde decimos ya hoy día va a haber un culto de evangelismo y vamos a invitar amigos, a vecinos, también es una forma, pero también una forma de predicar este evangelio del Señor es también con nuestras propias forma de ser, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser de esas personas que el vecino diga, yo quiero ser como esa mujer, quiero ser como la hermana, la hermana Graciela, que la gente de Vivanco digan, quiero ser como la señora Graciela Tapia. Es una persona tan honrada, es tan honesta, es tan, no sé, muchas maravillas que puedan decir de la hermana Graciela. Y decir, quiero ser como ella, quiero escuchar, ir a su iglesia, porque ella es una mujer correcta, lo que ella dice, ella se hace. También una forma de predicar es la forma en cómo nosotros actuamos. Otra forma de predicar es el evangelio persona a persona. Por ejemplo, estamos conversando con una amiga que no conoce al Señor y está en una dificultad, está en algún problema, y tenemos que empezar a usar
lo que hemos aprendido. Aquí hemos aprendido hartos textos, hemos aprendido hartas cosas y empezarle a compartir. Y podemos sacar una media enseñanza y después terminamos diciendo, y te invito a mi culto este domingo, no sé a qué hora son los cultos allá, en mi iglesia son a las 11 de la mañana, yo le digo, y te invito a la iglesia este domingo a las 11 de la mañana. ¿Me entiende? Hay muchas formas, no hay una forma así en que nosotros nos vamos a encuadrar y vamos a decir la única manera de predicar el evangelio es ir a la plaza y hacer un culto y predicar allá. No es la única forma de poder predicar el evangelio del Señor. La forma de poder predicar el evangelio del Señor incluye incluso nuestra forma cristiana de vivir. ¿Se entiende? Amén. Y este evangelio nosotros tenemos que llevárselo a toda criatura. Tenemos que nosotros sacarnos de nuestra cabeza que existe un puro formato de cómo predicar el evangelio. Hay más formas de poder hacer y predicar el evangelio a través de las escuelas dominicales. Por ejemplo, ha sucedido en mi iglesia, acá en Santiago, yo les voy a contar mi experiencia. Se invita, espérenme un poquito, que hay zumba en mi barrio, hermano. Cierro las ventanas, cierro todo, hay zumba y me distraen. A veces en mi iglesia hacen escuela dominical y lo hacen con los niños del vecindario. Y después hacen una actividad con los niños y adivinen quién los va a ver. Los papás. Sus padres. Los padres. Entonces, eso también es una forma de predicar el evangelio. Podemos tener a niños en nuestras escuelas dominicales, podemos tener que no son de nuestra iglesia, después hacer una actividad con esos niños y los padres van a querer ver la actuación de sus hijos. Es una forma de predicar el evangelio. Existen, hermano, muchas formas de predicar el evangelio, no solamente de la manera en que nosotros estamos acostumbrados. Esa también es una forma, es una fórmula que sirvió y que todavía sirve, porque, mire, voy a contarle una experiencia, me voy a ir para otro lado ahora, pero son buenas estas experiencias. Una vez yo fui a la iglesia de Viña del Mar, no sé si el pastor se acuerda, yo sé que mi mamá sí conoce al pastor Sáez. El pastor Sáez era un pastor de la iglesia de Viña del Mar. Él ya no está en la misión, pero estuvo en la misión hartos años. Amén. Y yo estaba de visita en su iglesia, ahí en Viña del Mar, y un hermano que era evangélico hacía poquitito tiempo, se paró y contó su testimonio. Y les voy a contar brevemente el testimonio para que no digan ustedes que predicar en la calle es en vano. No es en vano. Estamos hablando de formas de predicar. Él dijo que se sentía que Dios lo buscó y lo persiguió a él para poder recibirlo como su Salvador. ¿Por qué motivo? Él vivía en unos departamentos y todos los domingos a las 10 de la mañana el pastor Sáez con su iglesia se paraban a predicar en la misma esquina y él se despertaba y se enojaba porque era día domingo y tenía ganas de tirarle agua caliente, decía, porque lo despertaba y no lo dejaban dormir. Pero el pastor Sáez estaba ahí predicando todos los domingos. El pastor Sáez no sabía esto. Después él se fue a la playa. Estaba en la playa en Viña del Mar. Piensen ustedes que Viña del Mar es una ciudad de playa, de mar. Estaba en la playa él paseando y adivine con quién se encontró allá. Con el pastor Sáez que andaba de paseo con su familia. Pero ¿qué pasó? Aquí pasó algo inaudito. Después que se bañaron, que disfrutaron de todo, la hija del pastor Sáez, Damaris, no sé si algunos la conocen, la hija mayor del pastor Sáez, Damaris se para, toma su Biblia y empieza a predicar en la playa. Y ahí el hombre dijo, esto ya no puede ser. Dijo, yo estoy en mi casa, en mi departamento tranquilamente y está este hombre predicando. Me vengo a la playa para descansar de ello y aquí de nuevo el Señor me busca y me pilla en la playa. Y la hermana Damaris tomó su Biblia y empieza a predicar en la playa, una prédica cortita, y se fueron, hasta que el hombre se convenció de que la prédica que el pastor Sáez hacía era para él. Y llegó a la iglesia y se bautizó. Entonces, predicar en la calle no es en vano, porque usted está entregando la semilla, usted está sembrando la semillita del evangelio y no sabe a quién les puede estar llegando. A lo mejor usted no está viendo presencialmente a nadie que lo está escuchando,
Pero este hermano tenía ganas de tirarle agua caliente a los evangélicos, sin embargo no lo hizo, él estaba escuchando. Y en la playa también lo encontraron. Entonces, no quiero decir que el predicar en la calle de la manera que nosotros conocemos tradicionalmente no sea una fórmula eficaz. Es una fórmula eficaz. Estoy diciendo que no es la única manera de predicar el evangelio. Hay una cantidad multiforme de poder predicar el evangelio de salvación. ¿De acuerdo? Amén. La tarea dice que Dios encomendó a sus discípulos es la de la proclamación de la palabra de Dios, ir y predicar. No nos está diciendo, hijitos míos, si ustedes pueden, si algún día les sobra tiempo, en todas sus actividades que tienen en la iglesia, prediquen el evangelio del Señor. No, Él dice, ir y predicar. Aquí hay otro tema que también que me gustaría tratar. El Señor dijo, ir y predicar. El Señor no dijo, prediquen y preocúpense que la iglesia crezca en forma numérica. Hagan programas para que la iglesia crezca de manera numérica. Eso no era responsabilidad nuestra. La ordenanza que el Señor nos está dando aquí es ir y predicar. En la mente de Cristo, la única misión que tenían sus seguidores era que debían de testificar de la verdad del evangelio. O sea, nuestra única obligación es ir y predicar. Nunca, jamás la iglesia debe preocuparse de los resultados de la predicación. Usted solamente debe de predicar. A lo mejor usted, la hermana Nana, me va a decir, ucha, pero mi amiga es tan complicada que no me escuchó. Yo creo que sí escuchó. La semilla sí va a quedar sembrada. Nunca la iglesia debe preocuparse de los resultados. ¿Por qué? Porque ese resultado le corresponde al Señor, le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros solamente debemos hacer es ir y predicar el evangelio. Ya explicamos la cantidad de formas y maneras en que podemos hacerlo. Existen muchas más, hermanos, muchas más. Yo solo enumeré algunas de las que yo creo o de las que yo he experimentado, digamos, predicando el evangelio. Por ejemplo, en mi iglesia, otra forma de predicar el evangelio o hacernos notar como iglesia en nuestro barrio, no solamente por hacer ruido, sino que, por ejemplo, para el Día de la Mamá, regalamos florcitas. Estos años de pandemia no se ha podido, pero años anteriores regalábamos flores, nos presentábamos, iban los jóvenes y le regalaban una flor, le decía, somos de esa iglesia, queremos regalarle esta flor, y si usted tiene necesidad, podemos orar. Y lo hacían los jóvenes, regalaban una florcita. Para el Día del Papá regalaban un obsequio, y se ofrecían los chicos para orar y para poder interceder por ellos. Y había una abuelita que una vez cuando pasamos dijo, oh, ya los estaba echando de menos, todos los años siempre me traen una florcita. Entonces se está sembrando el evangelio. Nosotros no debemos preocuparnos si ellos recibieron esa palabra o no la recibieron. De eso se debe preocupar el Espíritu Santo. ¿Cuál es la base bíblica? ¿Cuál es la base bíblica para esta enseñanza? Es 1 Corintios 3:6. También lo escribí para que no lo busquemos. Ahí hay que avanzar con la diapositiva. 1 Corintios 3:6. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:6? Dice, yo planté, ahí está hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es quien da el crecimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuál es la forma de predicar el evangelio? Son muchas. Dios, si usted se propone en su corazón predicar el evangelio del Señor, de extender su palabra en el reino o extender el reino de Dios, usted hágalo. En la forma en que cómo lo va a hacer, el Espíritu Santo le revelará. ¿Quién va a preocuparse de que se produzca crecimiento, que se haga realidad o que haya una conversión de una persona? Lo va a hacer el Señor. Piense usted en este hermano, que ahora ya es hermano, se enojaba porque lo despertaban a las 10 de la mañana, día domingo, con una prédica. Se fue a la playa. Allá en la playa
también escuchó la predicación de la palabra del Señor. Y él se sintió alcanzado, dijo, no puede ser. Y recibió al Señor. ¿Pero quién se encargó de eso? Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de preocuparnos, no es nuestra labor. A veces nos frustramos, hermano, a veces predicamos la palabra, salimos a predicar y decimos, chuta, no se convirtió nadie. No piense eso, porque uno no sabe en dónde puede estar haciendo efecto esa predicación. A veces la gente es tímida y están escuchando detrás de la cortina y están escuchando la palabra del Señor. A veces no salen afuera de sus casas porque les da vergüenza, pero están escuchando. Ahora, ¿qué es lo que se predica? También tienen que tener cuidado, porque según lo que dice el texto que originalmente leímos, en Marcos 16:15, dice, predicar el evangelio de salvación. Ese debiera ser el contenido de nuestra prédica. No podemos ir a la calle, por ejemplo, a contar nuestras experiencias, cómo nosotros recibimos al Señor, cómo éramos antes y lo que ahora somos. No. Tenemos que hablar del evangelio de la salvación. Ese debiera ser el contenido de nuestra prédica. ¿Ya? O hablar del amor del Señor. Hablar de la obra de la cruz. Ese debería ser el contenido de nuestra prédica cuando uno va a la calle o cuando uno va, o cuando uno hace un culto de evangelismo. Ese debería ser el contenido. Ahí a veces cometemos el error de desviarnos y predicamos, no sé, de cualquier tema. Pero el texto de Marco es claro, predicar el evangelio de salvación de Jesús. ¿Bien? Vimos el contenido, vimos la forma. ¿Quién hace crecer la iglesia? Dios. ¿Quién hace crecer que convence de pecado? El Espíritu Santo. No hay otro. Ahora, ¿por qué les decía Marcos? ¿Por qué en delante le hablaba de Mateo 28:19? No sé si pueden buscarlo, Mateo 18:19, pese a que yo lo escribí, pero si pudieran buscarlo porque es más fácil o es más grato cuando uno lo lee. Sería Mateo 28, que ya debieron de sabérselo de memoria. Mateo 18:19, ahí está la ordenanza, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una pequeña diferencia a lo que leímos en Marcos. Si ustedes se dan cuenta, Marcos dice algo parecido. Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, Mateo agrega una cosa más. ¿Cuál sería esa cosa más que agrega Marcos? Aparte de ir y predicar. ¿Cuál es la diferencia? Voy a leer Marcos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Mateo le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay ahí? Una diferencia en ese... El bautismo. Hay otra más, mire, id, por tanto, id y... Hacer discípulos. Hacer discípulos. Aquí en Marco nos deja una segunda responsabilidad. Aparte de ir y predicar, además se deben de hacer discípulos. Hay aquí una segunda enseñanza, podríamos decir, es nuestra responsabilidad ir. Ir es nuestra responsabilidad. Predicar es nuestra responsabilidad. Pero aquí en Mateo nos está agregando una segunda responsabilidad que es hacer discípulos. Ahora, aquí vamos a detenernos un ratito chiquitito. El hacer discípulos, ¿qué es lo que es hacer discípulos? Gente que se convierta al Señor y que predique. Que las mismas cosas que hacemos nosotros, seguir a Cristo, lo hagan la gente que se convierta.
Ya. Ser Sí, están- discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Digamos, enseñar, educar, preparar. Exacto. El pastor Bien. estuvo más cerca que la hermana Nanita. Es más o menos eso. El hacer Preparar. discípulos, hermano, si bien esta ordenanza Dios se la está dando a sus discípulos, los discípulos eran seguidores de Cristo. Los discípulos estaban siempre detrás de Dios, perdón, detrás de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús siempre estuvo acompañado de sus discípulos, o los discípulos siempre estuvieron siguiéndolo. Entonces los discípulos eran unos seguidores de Jesucristo y atrapaban o absorbían todas las enseñanzas, se maravillaban de las cosas que Jesús hacía. Entonces todo lo que Jesús hizo y enseñaba, los discípulos lo aprendieron. ¿Por qué? Porque estuvieron con él. Entonces, por ejemplo, un discípulo, ¿qué es lo que es un discípulo? El discípulo es el que está con su maestro. Por ejemplo, el que enseña karate. No va a ir a aprender de karate donde un profesor de natación. No, va a estar con su profesor de karate o su maestro de karate. Asimismo, un maestro de natación. Para que un nadador aprenda a nadar bien, tiene que estar ahí pegadito a su maestro, aprendiendo todo lo que el maestro le enseña. Entonces, un discípulo está pegadito a su maestro o pegadito al que le enseña. ¿Me entiende? El discípulo siempre va a estar pegadito a alguien que le va a estar enseñando. De hecho, ahí en el Mateo 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, todas las cosas que los discípulos habían aprendido de Jesús, ahora los discípulos tenían la responsabilidad de enseñárselas a los que le predicaban. Ahora, ustedes saben que la iglesia es un cuerpo. Y nosotros como cuerpo tenemos manos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos nariz, tenemos ojos. Los ojos nos sirven para ver, los oídos nos sirven para oír, la boca nos sirve para hablar, el cuello mueve la cabeza. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? En el cuerpo, cada cosa cumple una función. Las manos cumplen una función. Mis pies cumplen una función. Entonces, como iglesia de Jesucristo, también todos tenemos una diferente función. Por ejemplo, podemos tener a un hermano Manuel, que va a ser un excelente predicador o evangelista, y va a ser, y no va a tener problemas en ir y predicar. Pero probablemente vamos a tener una hermana Eliana que le va a enseñar, que va a discipular a los nuevos convertidos, porque van a haber nuevos convertidos que van a necesitar aprender lo que ustedes han aprendido. ¿Se entiende, hermano? Aquí el Señor nos está dejando una segunda responsabilidad, que es discipular, que es enseñar. Aquello que nosotros hemos aprendido, debemos de enseñárselos a otros. Como cuerpo Amén. de Cristo, cumplimos diferentes funciones, hermano. Algunos cantan, otros tocan, no todos tocan el acordeón, no todos tocan la guitarra, porque no todos tienen esa habilidad, pero hay otros que cantan. Hay otros que van a ir y van a predicar, y los que cantan lo van a apoyar, y los que tocan también van a apoyar, y el pastor va a pastorear, y va a haber otros que va a enseñar. Todos van a cumplir una diferente función dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí el Señor nos está dando una segunda responsabilidad. Aparte de ir y predicar, no podemos ahí dejar a esos pobres cristianos sin enseñarles. Tenemos que enseñarles cómo deben de ser su nueva vida en Cristo, cómo deben de vivir esta nueva vida. No podemos decirles, mira, no te juntes con el hermano Ardi, porque el hermano Ardi, no te imagináis cómo es de jodido. Esas cosas no pueden suceder dentro de una enseñanza o dentro de un discipulado. Lo que tenemos que enseñarle es la palabra del Señor, es lo que nosotros hemos aprendido, a cómo debe ser esta nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, el hacer discípulos, mire, la primera función de la iglesia, predicar y predicar. La segunda, hacer discípulos.
¿Qué implica ser discípulo? Enseñarles. Texto 20. Estamos en Mateo 28, texto 20. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que el Señor o que Jesús le había enseñado a sus discípulos, todas esas cosas tenían que ahora los discípulos enseñarles a los nuevos convertidos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Significa que nosotros no vamos a convertir a las personas, ¿ya? Acuérdense que es el Espíritu Santo quien las convierte o quien las Amén. convence de pecado, no nosotros. Nuestra tarea es predicar. Una vez que esa persona está convencida de pecado, va a llegar a la iglesia y es responsabilidad de nosotros poderles enseñar, poderlos hacer crecer como buenos cristianos. A lo mejor puede que el jefe de coro le enseñe a cantar, o a lo mejor el hombre o la mujer ya tiene habilidades para cantar. No sé, hermano. Hay muchas cosas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Que el Señor en este trabajo no nos dejó solos. ¿Por qué? Vamos al texto 20, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el trabajo de ir y predicar, el trabajo de hacer discípulos, no lo vamos a hacer solo, porque hay una promesa del Señor o una promesa de Cristo en este texto bíblico que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no vamos a estar solos, por lo tanto, no tenemos que tener miedo, por lo tanto, no debemos de asustarnos. Si no nos escuchan, no importa, porque nuestra pega no es que se conviertan, esa es pega del Espíritu Santo. Lo que usted tiene que hacer es predicar, es hablar, es compartir este evangelio que Dios puso en sus manos. Esto que usted está aprendiendo, conversarlo, ¿cierto? Y yo sé que el Espíritu Santo a usted, y de eso estoy seguro, hermano, acuérdese que el Espíritu Santo habita en ustedes. El Espíritu Santo a usted le va a dar esa inquietud, esa necesidad, y va a decir, es aquí donde yo tengo que hablar, y usted va a hablar. Y no tiene que pensar tanto, porque las palabras le van a fluir por sí solas. Las palabras le van a salir por sí solas. Si usted va a hablar del mensaje del Señor, si se va a colocar a hablar otra cosa, las palabras no le van a fluir de parte del Espíritu Santo, van a ser palabras humanas. Pero si usted va a hablar del mensaje de salvación que el Señor en esta tarde nos ha encomendado a nosotros como iglesia, en el trabajo de nuestra iglesia, es hablar de Jesucristo, hablar de su obra redentora. Hay muchos que hoy en día tal vez no se sienten amados. Hablar del amor de Dios, y llegamos de nuevo a la cruz, porque como dice Juan 3:16, que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Volvimos a llegar a la cruz. ¿Se fija? Estamos viviendo tiempos en donde la depresión está invadiendo a nuestras mismas familias. De repente, de pronto hasta nuestros mismos hijos están con depresión. ¿Por qué? Porque nada les satisface. Ni la tablet, ni el mejor celular, ni el televisor más grande. Nada satisface ese vacío interno. Y ese vacío interno solo lo va a llenar Dios a través de su palabra. Entonces es ahí donde usted tiene que predicar. Es ahí donde usted tiene que hablar. ¿Me entiende? Es ahí donde usted tiene que tomar las riendas y decir, sí, Señor. Y yo voy a hablar de su amor. Voy a hablar de este tremendo amor que tuvo de enviar a su Hijo, y de este tremendo amor del Hijo al ser tan obediente y cumplir los propósitos del Padre por amor a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, el primero, ir y predicar. El segundo, hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Debemos enseñar, ¿ya? Debemos preparar. Y si no llega nadie y nadie se convirtió,
no se preocupe. Usted siga predicando, siga insistiendo. El crecimiento lo da la iglesia. Como decía ahí, no me acuerdo cuál era el libro, 1 Corintios 3:6. Pablo plantó, Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. No es trabajo de usted que la iglesia crezca numéricamente. El trabajo de usted es predicar. Sí es trabajo de nosotros que la iglesia crezca en cuanto a conocimiento. ¿Ya? Porque si nosotros sembramos bien la palabra desde el principio en un joven cristiano o en un hermano que llega por primera vez a la iglesia, si sembramos la palabra del Señor desde el principio, no va a haber viento ni tempestad que derribe la fe de ese hombre y de esa mujer. Pero nosotros debemos de hablar de la cruz, debemos de hablar de Dios. No debemos de hablar de nadie más. Vamos a volver a Mateos 16-18. Ahí el hermano Víctor, la hermana Camila, no sé quién está pasando la diapositiva para que siga avanzando. Vamos a volver a Mateo 16-18 que le hemos dado pero duro a este texto. La siguiente, hermano. Mateo 16-18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí nuevamente, aquí hay otro texto más, el mismo texto que nosotros tenemos como base para hablar de este tema de iglesia, dice, edificaré mi iglesia. ¿Quién hace crecer la iglesia? Dios. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él la va a hacer crecer. Él hace ese trabajo. Amén. No nosotros. Él es quien va a edificar su iglesia. Y es fácil deducir que es Cristo quien hará que la iglesia crezca. La idea de edificar contiene no solamente un crecimiento cuantitativo, sino que también un crecimiento cualitativo. Y en este crecimiento cualitativo estamos hablando de cualidades. Y aquí entramos nosotros. El crecimiento cuantitativo lo va a dar el Señor en cantidad, cuantitativo. Pero en cuanto al crecimiento de cualidades, tenemos un poco de responsabilidad nosotros en que debemos de preparar a estos nuevos hermanos convertidos. Y es Jesús, por medio del Espíritu Santo, el que se encargará, mire lo que vamos a decir aquí, el que se encargará del proyecto de la iglesia según los planos originales y según su propósito eterno. A lo mejor ahora que volvieron a su iglesia cada uno, ¿cierto? Aquí en este estudio bíblico están hermanos de varias congregaciones, de una sola misma administración, pero por ejemplo está la iglesia de Trapi, de Vivanco, de Río Bueno, y probablemente cuando se abran o ya se abrieron las iglesias, no van a ser los muchos que nos congregábamos a través online, van a ser menos, pero que eso no los desanime. Eso tiene que motivarlos a ustedes a cumplir la primera tarea de la iglesia, que es ir y predicar. A lo mejor no hay muchos hermanos, a lo mejor van a tener que ir a buscar a los que nunca se conectaron online, porque no les gustaba online. Y tanto tiempo sin poderse congregar, a lo mejor los desanimó. A lo mejor el primer trabajo van a tener que irlo a buscar. Pucha, pero ese hermano es tan jodido, vaya a buscarlo. A lo mejor esa es la primera función que la iglesia va a tener hoy en día, ir a buscar al que se detuvo. Así Llevar es. al vecino, llevar a la vecina. Tal vez ese es el primer trabajo que como iglesia vamos a tener. ¿Ya? Ir a buscar a su hermano, ir a buscar a su hermana, ir por ellos y traerlos. Los hijos de los hermanos. Hay hartos hermanos que se congregan y que los hijos no se congregan. A lo mejor hay que ir a buscar esos hijos. Hay tantas formas, hermano. Aquí estamos dando algunas ideas de cómo nosotros podemos predicar el evangelio. Y para por ejemplo, si estamos pensando, a ver, vamos a ir a invitar al Ardicito, a mi primo, y a la Anita. La Anita va a una iglesia.
Por ejemplo, la iglesia de Vivanco va a decir, vamos a invitar al hijo de la hermana Eliana y a su novia. Pero la iglesia de Vivanco tiene que estar preparada para ese día. El coro tiene que haber ensayado alabanza, estar ahí armónicos en cantar. El que va a coordinar tiene que estar preparado coordinando. El que va a predicar tiene que estar preparado para predicar. ¿Me entiende? Detrás de esa invitación hay todo un trabajo. Es harta pega. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar, ¿estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos? ¿Me entiende? No lo vamos a invitar y vamos a colocarnos a predicar no sé qué cosa, cuando lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos de predicar el evangelio de Dios, lo que nos dice Marcos. Debemos de predicar su evangelio. Entonces, preocuparnos ese día de que vamos a tener un invitado, de predicar del evangelio de Dios o hablar del amor de Dios. El coro debe estar preparado. Todos tienen que estar preparados. Entonces, es todo un trabajo que se hace en torno a esto, labor tan importante. Ahora, si vamos a decir, ya vamos a ir a buscar al hermano que no se conectó en todo el año los cultos online, vamos a buscarlo, vamos a ir así nomás, como que me refiero sin prepararnos, sin haber orado, sin habernos presentado delante del Señor en sacrificio vivo. Antes de hacer ese trabajo, hay que orar, hay que presentarse al Señor en ayuno. Amén. Porque cuando uno está en ayuno, uno está en relación, yo creo que vamos a ver el tema del ayuno, uno se relaciona íntimamente con el Señor. Y al estar relacionado más íntimamente con el Señor, uno va a estar más preparado para oír lo que Dios quiere decirnos para que nosotros digamos a la persona que vamos a ir a visitar. No es llegar e ir. Si vamos a ir a visitar a un enfermo, no es llegar e ir a visitar al enfermo. Tienen que estar preparados. Tienen que estar, por lo menos, haber orado. Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a este enfermo? ¿Qué le voy a decir a mi hermano que no se ha conectado tanto tiempo y que lo voy a buscar para que venga a la iglesia? ¿Me entiende? Es todo un trabajo, hermano. Es toda una preparación. Ahora, sigamos avanzando con la diapositiva. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:47? La siguiente. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía, aquí estamos confirmando, vamos a ir a Hechos, a ver, me gusta más leerlo de la Biblia. Hechos 2:47 dice así. Está hablando de la vida de los primeros cristianos. Dice que todos alababan a Dios teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor, Dios. Dios es el que añade cada día a ser salvo. Entonces usted no tiene que preocuparse de un trabajo que le corresponde al Señor. Usted tiene que preocuparse del trabajo que el Señor le dejó. Ir y predicar y hacer discípulos. El pastor los va a bautizar, ese es el trabajo del pastor y yo creo que el pastor lo tiene clarito. No tenemos que enseñarle esas cosas al pastor. Él los va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene que ir a predicar y después tienen que enseñarle. ¿Ya? Aquí en Hechos 2:47 dice, nuevamente se resalta la verdad bíblica de que es el Señor quien añade y no nosotros ni nuestras estrategias. No son nuestras estrategias. Dios es quien se preocupa de edificar y hacer crecer a su iglesia. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Vamos a agregar un punto más. ¿Cuántas veces han escuchado hablar a muchos hermanos, por lo menos yo lo he escuchado hartas veces, y decir, si volviéramos a los tiempos antiguos de cómo era la iglesia dice ha cambiado tanto, la iglesia debiera ser como en los tiempos antiguos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo era la iglesia de los tiempos antiguos? ¿Cómo fue la iglesia primitiva? Hay una característica que la hemos estudiado desde que estudiamos el Espíritu Santo en adelante. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Eran súper unidos en el sentido de que vendían hasta sus propiedades para compartirlas con las personas. La iglesia que describe
el libro de los Hechos, es como dice la hermana Anita, eran unidos. Pero hay algo más importante aún. Esa es una de las características, ¿eh? No está mal la hermana Nana, está súper bien. Una de las características era que eran muy unidos y a ver dónde dice, Hechos 4 parece que es. Dime, Eran orando temerosos. cada día. Eran temerosos, pero hay algo más donde partió la iglesia. Estaban en espíritu Llenos del Espíritu orando al Santo. Señor. Llenos del Espíritu Santo. Esa es la principal característica de la iglesia primitiva. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. No se olviden nunca, Hechos 2, cómo fue la venida del Espíritu Santo. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo se hacían prodigios, se hacían milagros. ¿Se acuerda cuando estudiamos los dones? Cosas que ahora probablemente no están sucediendo mucho, pero cuando hablamos de la iglesia primitiva, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Al ser una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia unida, todo lo compartía, vendían hasta sus propiedades para poder poner ese dinero a los pies de los discípulos y alimentar a las multitudes. No había envidia, no había rencor, todo era amor. Todo era amor, así era la iglesia primitiva. Entonces, cuando nosotros decimos, deseamos volver a la iglesia antigua, a cómo era nuestra iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva, hermano? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa era la principal característica. Al ser una iglesia llena del Espíritu Santo, les traía como consecuencia la unidad, el amor, el compartir todo, el deshacerse de sus bienes y dárselo y dar todo el dinero a los discípulos. Todo eso hacía. Y mire lo que hablaban. ¿Dónde está aquí? A ver. Hechos 4. Dice, mire lo que ellos hablaban. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que habían visto los discípulos? Dijimos que los discípulos estuvieron siempre cerca de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que habían visto? Las enseñanzas y los prodigios de Jesús. ¿Qué es lo que habían oído? Las enseñanzas de Jesús. ¿De qué hablaban entonces los discípulos? De lo que habían visto y lo que habían oído. Texto 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces el mensaje que la iglesia debiera de llevar es que no pueden dejar de decir o de predicar lo que han visto y lo que han oído. Aquí hay otro texto más, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está lo que dice la hermana Nanita, todas las cosas las tenían en común, eran un solo corazón, eran una sola alma, no había envidia, no había enojos, era todo puro amor, paz y amor. Así era la iglesia primitiva. Entonces, cuando algún hermano dice, podríamos volver a los tiempos antiguos, como era la iglesia primitiva, usted tiene que tener en mente, esa es la iglesia primitiva. Esas son las características de las iglesias primitivas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Nos enojamos con facilidad, nos peleamos con el hermano. En mi iglesia se anuncian los predicadores cada domingo. El día domingo se anuncia el predicador. Bueno, cuando éramos así antes, para el martes, para el jueves, para el sábado y para el domingo, el que coordinaba, el que predicaba. Y nos falta el que dice, yo no voy a ir el sábado porque va a predicar la hermana Graciela y no me gusta ella. Eso no es de los hijos de Dios. Eso no es de hijos de Dios. Eso no es tener un puro amor, un puro corazón, un puro espíritu. No voy porque va a predicar este que es más pecador que yo. ¿Quién es este? Entonces, nos enojamos, hay envidia, hay de todo. Y esas cosas
en las iglesias de hoy día debieran de desaparecer. Pero no van a desaparecer mientras no haya entre vosotros el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo quien va a ir sacando y limpiando todo esto. Mire, lo que dice el texto 31 del mismo Hechos 4, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí hay un factor bien importante. El Espíritu Santo tiene que estar morando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hablar con denuedo, para hablar con mucha gracia, para predicar la palabra del Señor con mucha facilidad. Se les va a producir en la medida en que nosotros también en nuestra vida more el Espíritu Santo. Mire, se imagina, por ejemplo, si en la iglesia de Trapi un día oraron, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Se imagina lo maravilloso que sería eso? ¿Y por qué fallamos en eso? Porque no está el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué nos enojamos? Porque no está el Espíritu Santo. Entonces es importantísimo el tema del Espíritu Santo, que nosotros ya lo estudiamos y que debiera estar en medio de la iglesia. Un hijo de Dios con el Espíritu Santo va a hablar con denuedo la palabra de Dios, como dice el texto 31, Hechos 4:31. Y todos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Acuérdense que en este tiempo, cuando recién empezó la iglesia, predicaban y se convertían 3.000 en la primera prédica. Predicaban de nuevo y se convertían 5.000. Entonces los que seguían a los discípulos era mucha gente, mucha gente. ¿Se imagina usted de una predicación? 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. Yo les voy a decir una pura cosita. El Señor del tiempo del Pentecostés es el mismo Señor de hoy día. Es un Señor que no ha cambiado, es un Dios que no ha cambiado. Es un Dios que sigue siendo el mismo, con el mismo poder, que sigue teniendo la misma autoridad y el mismo amor por usted y por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos anhelar en nuestra vida. No se mire usted, hermano, como cómo voy a predicar yo, cómo voy a enseñar yo, cómo... No. Usted preocupe de servir al Señor, de buscarlo en oración. Ayunar hace súper bien al espíritu, porque cuando uno ayuna, dejamos de comer, ¿cierto? Nos libramos de estar comiendo, y esto permite que uno tenga una mejor relación íntima con el Señor. Al tener una relación íntima con el Señor, uno de verdad que va a tener más, ¿cómo le podría explicar yo? Va a tener más de Dios en su vida, va a haber más del Espíritu Santo en su vida. No esperemos que el pastor diga, hermanos, esta semana vamos a ayunar el día martes como congregación. No esperemos que el pastor haga eso. ¿Me entiende? Usted como estudiante de la palabra, el Señor va a decir, ya, hoy día yo quiero estar en ayuno, quiero buscar al Señor, quiero alimentarme, quiero aprender más de Él. Hágalo sin que el pastor lo planifique en las juntas oficiales, sin que el pastor esté diciendo, ya, hermano, esta semana va a haber cadena de oración y recién ahí vamos a orar. Hagámoslo día a día, hagámoslo una vez a la semana. Pero no lo hagamos para esperar un milagro o para que Dios sane a mi hijo o para que traiga a mi hija, sino que hágalo para que haya una relación íntima entre usted y el Señor. Hágalo como una búsqueda de Dios. Yo quiero estar en relación íntima. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en la constructora, el día favorito mío para ayunar era el día jueves. Yo siempre los días jueves, no todos los días, no todas las semanas, pero por lo menos cada 2 semanas yo ayunaba el día jueves. Cuando estaba más espiritual ayunaba todos los jueves. Bueno, el día jueves es mi día favorito. Si ustedes me preguntan por qué, no tengo ni idea, pero es mi día favorito para ayunar es el jueves.
pero el día jueves me pasan 1000 cosas. Me invitan a almorzar, me dicen, vamos a almorzar, te llevo a comer a un restaurante rico, y yo digo, sabes que no puedo, y cuando no estoy en ayuno, ni se acuerdan de invitarme. Entonces, cuando uno se dispone en las manos del Señor, siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber cosas a su alrededor que lo van a querer distraer. Pero usted siga adelante. Siga, como le dijo Dios a Moisés, di al pueblo de Israel que marche. Cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar, ¿cierto? En el desierto le dijo, di al pueblo de Israel que marche. Usted siga marchando, siga buscando al Señor. A lo mejor le van a aumentar los problemas, le van a aumentar las dificultades, pero usted siga marchando adelante. Rechace las invitaciones a comer, o que le ofrezcan tortas, porque uno está ayunando y le ofrecen todas las maravillas del mundo y uno con hambre quiere comer. Usted siga adelante, no va a ser en vano. ¿Ya? Anhele el Espíritu Santo en su vida, desee ese Espíritu Santo. Vivamos como la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo, amándonos los unos a los otros, ¿cierto? Teniendo las cosas en común, ayudándonos los unos a los otros. Entonces, deseemos, hermanos, deseemos, anhelemos estas cosas y vea usted que va a ser mucho más fácil cumplir el mandato del Señor. Predicar el Evangelio y enseñarle a otros. Eso nos va a ser más sensible a la voz del Señor. El estar en ayuno, el estar en oración. No espere tener un motivo, solamente que su motivo sea estar en intimidad con Dios. Experimente esto. Si usted no lo ha experimentado, experiméntelo. Cualquier día de la semana. Ayune al Señor, ore a Dios, búsquelo en su intimidad. No que hoy día voy a ayunar y lo voy a publicar en Facebook para que todos sepan que estoy ayunando, no. Hágalo en su intimidad, que usted nomás lo sepa. Busque a Dios. Y eso lo va a hacer tener un oído más sensible a lo que Dios quiere hacer, al Espíritu Santo quiere hacer a través de usted. ¿Ya? Va a hablar con denuedo, van a producirse cosas, va a ser, como le dijera yo, por aquellos que nos ofenden vamos a tener más facilidad para perdonarlos, ¿cierto? Porque cuando nos ofenden o nos hacen daños, no queremos perdonar, pero Dios nos llama a ser perdonadores, ¿cierto? Aunque sea difícil, porque es difícil, es muy difícil. La otra, como iglesia del Señor, nosotros estamos llamados, hermanos, a ser la luz del mundo. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Pero si somos como una vela que cualquier viento nos apaga, no vamos a ser luz del mundo. Mire, voy a hacer aquí una prueba, a ver. Así está el mundo. A oscura. ¿Me logran ver o no? Mis lentes parece que brillan. Yeah. ¿Me ven? ¿No me ven? Poco, solo. Sí me ven. Poco. Así está el mundo, hermano. El mundo sin Dios está así, a oscura. Y Dios nos dijo, nos está llamando para que seamos luz. Y si esta luz se junta con otra luz, vamos a alumbrar más fuerte. Vuelvo a reiterar, una vela no sirve, cualquier viento la va a apagar. Tiene que ser una luz más potente. Amén. El mundo está oscura, el mundo sin Dios está oscura y es obligación de la iglesia. La iglesia somos nosotros, es obligación de usted ir, predicar el evangelio, hacer discípulos y el pastor los bautizará. Usted no. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Luz del mundo. El mundo está en oscuridad. Bien, sigamos avanzando. En conclusión, la iglesia entonces, en conclusión, la iglesia existe para predicar y para discipular. Esa es la función principal de la iglesia. Predicar
y discipular. No es tarea de la iglesia entonces preocuparse de crecer ni de ver los resultados de la predicación. Eso lo hace el Espíritu Santo. Solamente nos toca hacer lo que Jesucristo pidió. Ama a tu prójimo como a ti mismo, mostrando nuestro amor en cumplimiento de este mandato de Jesús, predicando y discipulando. Entonces, la principal función de la iglesia es predicar y discipular. El pastor se encargará de bautizar, el Espíritu Santo se encargará de convencer a la gente de pecado. Que en nuestros corazones, hermanos, esté ese deseo de ser como la iglesia primitiva. Que en nuestros corazones esté ese anhelo de cumplir el mandato del Señor. Yo sé que cuando usted estaba sin Dios tenía una vida, ahora con Dios tiene otra. Es un gozo diferente, es una alegría diferente. Seguimos teniendo problemas, pero de la mano de Dios podemos hacerlo mucho más fácil. Entonces, esto que nosotros vivimos, ¿no lo desearía usted que lo experimente alguien que usted conoce, alguien que usted vea que tenga necesidad? No se guarde en silencio, hermano. No se quede con lo que Dios ha puesto en su corazón. Háblelo, dígalo. Nunca me voy a olvidar cuando, yo sé que ustedes ya conocen, no sé si también ya le conté, conocen al pastor Danilo, amigo mío de muchos años. Empezamos en el Evangelio juntos y la primera vez que él predicó en la calle, me dijo, a pesar de que tenía todo un bosquejo armado de lo que le iba a decir, cuando él se paró delante de esa multitud que lo estaba mirando, no sabía qué decir. Y como dicen muchos cuando predican por primera vez, le temblaban las cañuelas. Pero él se aferró a la palabra del Señor, creyó en Dios, y él me dijo, Eunice, lo único que hice fue abrir la boca. De lo único que se acuerda que él dijo, yo tengo que hablar de Dios. Y empezó a hablar. Y todo lo que fluyó fue maravilloso, porque fue Dios quien se lo puso. Pero hubo en él que creer que Dios lo quería usar. Porque a pesar de estar preparado y de tener todo listo, no sabía qué decir. ¿Me entiende? Es el Espíritu Santo quien le va a guiar, hermano. Es el Espíritu Santo el que le va a dar esto que dice Hechos 4:31. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué hablaban con denuedo la palabra de Dios? Porque ellos oraron, el lugar tembló y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿no sabes qué decir? Busca íntimamente al Señor. ¿No sabes cómo hacerlo? Busca íntimamente al Señor y el Señor te va a decir. Y tú vas a oír. Y después vas a tener que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Pregunta. Llegamos al final de la clase. Vamos a hacer las más cortitas ahora. No tan largas. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Todo muy claro. Todo muy claro. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. Nadie más. Bien, yo me alegro mucho de poderlos ver. Ya nos vamos a empezar a reunir los días martes. Cambiamos de día, ¿cierto? Así que ojalá nos empecemos a acostumbrar. Las vamos a hacer un poco cortas las clases, no tan largas, para que no sean tan agotadores. Pero vamos a seguir en nuestro mismo formato. Ya la próxima semana vamos a estar viendo otro tema. No me acuerdo cuál es, pero ya les voy a contar. El próximo devocional, el hermano Víctor Mancilla, ojalá que pueda estar. Le va a tocar a él la próxima semana estar a cargo del devocional y ojalá que también él pueda estar. Bien, hermanos, estamos llegando al final de la clase. Mi hermano Manuel. No hay dudas, ¿cierto? Siempre me quedo con la inquietud de que si hay dudas. No hay dudas, ya. Hermano Manuel, usted coloca la bendición final a nuestra clase y ya estamos terminando. Terminando la clase, hermano, les voy a enviar las notas y el día
Hoy día es martes, miércoles. El viernes vamos a estar enviando el cuestionario para que lo estén entregando el próximo martes, ya cambiando los días con el cambio del día de clase. Así que el Señor les bendiga. Ah, corresponde ahora examen. El viernes vamos a enviar el examen, ¿ya? Del tema de la iglesia, porque ahora terminamos el tema de la iglesia. Así que el día viernes vamos a enviar examen. Bien, hermano Manuel, que Dios lo bendiga. Usted coloca la bendición final a nuestra clase y ya estamos terminando. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar al Señor. Altísimo Padre Celestial, le damos gracias, Señor, primeramente por la vida y la salud, Señor, que usted nos da. Por este día hermoso, Señor, que hemos tenido, Señor, hemos podido compartir, Señor, esta enseñanza que tu hija ha podido darnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada día, Señor, usted nos enseña de diferentes maneras a comportarnos, como nos decía tu palabra, Señor, ir por el mundo y hacer discípulos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que usted hasta el día de hoy, Señor, nos ha enseñado, Señor. Bendice, Señor, tu hija, quien lo está haciendo el estudio, Señor, y aquellos que estamos reunidos cada día, Señor, que le hemos dado cita, Señor, y aquellos que no han podido, Señor, también bendíceles, Señor, Amén. porque sabemos que todo lo que usted está haciendo, Señor, es bueno, Padre amado. Ayúdanos, Señor, para preocuparnos cada día, Señor, de ir por el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Amén. Sé que muchas veces, Señor, nos equivocamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para prepararnos cada día mejor, Señor, para hacerlo de tal manera, Señor, que seamos luz donde quiera que andemos, Señor, donde quiera que andemos y podamos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que los bendiga, Señor, en esta noche, Señor, que todo lo que se ha hablado y se ha hecho, Señor, sea bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y así también bendice a tu hija, Señor, quien ha hecho el estudio, Señor, para que cada día, Señor, usted le dé la gracia, la sabiduría, cada día más, Señor, para que siga hablándonos, Señor, de tu grandeza, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre amado. Todo se lo presentamos a usted, Señor, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Damos gloria a Dios, hermano? Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria al Dios. Hijo. Gloria al Gloria al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.